la verdad es que entramos al capítulo 13 del libro de los Hechos. Andamos allá por los 18 años. Ya cuando estamos hablando en el capítulo 13, estamos ya entrando a 15, 18 años, por ahí anda. Inicia la aventura del apóstol Pablo, pero más que ver la aventura de Pablo, lo que hay que ver es que había un esfuerzo titánico de parte del Espíritu Santo por tratar de terminar, por tratar de dejar lista la palabra. La palabra escrita tenía que quedar lista porque no podíamos quedar al margen de la subjetividad. No se podía quedar al margen de la subjetividad desde ningún punto de vista. Dios habla hoy a las personas y les dice y les habla de forma personal. Claro que sí, Dios le habla a las personas, Dios se comunica con las personas, pero la voz de Dios segura es su palabra. ¿Y por qué es su palabra? Porque no podemos estar en función de la subjetividad desde ningún punto de vista. Número uno, la subjetividad parte de la realidad en donde yo puedo decir una cosa que sea completa y absolutamente contraria a lo que Dios está diciendo, y usted puede entender otra cosa totalmente diferente. Y eso es serio, muy serio. Y lo maravilloso de este momento que se está dando aquí en este año. Este es el año, estamos a 32, más o menos 33. Súmenle 15, ¿cuánto sería? El año 47, 52, por ahí anda. Por ahí anda. Y hermanos, yo creo que es muy importante porque a partir de este desenlace, inclusive cuando usted ve la Biblia, lo que usted tiene, usted ve que dice primer viaje misionero de Pablo, ¿verdad? Y ese primer viaje misionero de Pablo no es otra cosa más, que el inicio de la promulgación del texto del Nuevo Testamento, que va a ser ya, empieza a correr de todas formas simultáneamente. Por un lado, Mateo está escribiendo simultáneamente, por allá se escribe Gálatas simultáneamente, y ese simultáneamente es parte de lo que vamos a tratar, de ver en este sentido. Atención, nosotros tenemos que aprender, y en esto quisiera que me entiendan con un buen. ¿Qué me hizo la de además? Que me entiendan con un buen corazón. Hermanos, la realidad de la palabra de Dios que nos llega a nuestras manos hoy, nuestras Biblias, nuestro Nuevo Testamento, es suficiente. Es suficiente para vivir la vida aquí, es suficiente para poder ser capaces de servir a Dios, es suficiente para poder llegar a lo que el Señor dice: has corrido la carrera, has peleado la buena batalla, has guardado la fe. O sea, es suficiente, no se requiere absolutamente nada más, y es algo que pues de alguna manera ha sido una discusión en este momento, ¿verdad? Una discusión seria, grave. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una evaluación de muchas cosas que se han dicho, de muchísimas cosas que se han dicho y se han dicho en el pasado, que pues que no obedecen genuinamente a una sencilla y clara lectura del texto en función de la realidad que se estaba viviendo, en función de la realidad de cada persona. Y por eso es que tal vez nos está causando tanto, yo diría que no interés, yo no diría que
que estamos siendo impactadísimos por el libro de Romanos, pero yo sí diría que de alguna forma, y me atrevo a afirmarlo sin miedo a nada, que estamos leyendo Romanos en la forma en que lo estamos haciendo en este momento. ¿Me doy a entender? O sea, ustedes no saben lo que para mí significa poder saber que estamos tratando de hacer algo como, como congregación, en donde lo que estamos haciendo esencialmente, pues, de ahí es lo más cercano a lo que se debería estar haciendo con relación a la vida de cada uno de ustedes. Y esta insistencia del apóstol Pablo con relación al pecado, con relación a la naturaleza, a lo que Adán ha hecho, lo que Adán hizo, todo eso pues tiene que llevarnos en una realidad que no, que la podamos, eh, la palabra es aplicar, gente. La palabra es aplicar, aplicar, aplicar. Y que se nos caigan las vendas de los ojos y nos demos cuenta que Dios en ningún momento nos anda persiguiendo con un látigo para castigarnos de una manera en donde lo que Él quiere es causarnos dolor y daño por las cosas que hacemos, todo lo contrario, quien quien se, eh, se entristece y se llena de dolor por la forma en que hacemos las cosas nosotros, es Él, es Dios. Por otro lado, esta introducción al capítulo Hechos 13 nos tiene que hacer entender que pues nos está mostrando cómo en las condiciones más interesantes, ¿verdad? A ver, no me voy a meter en eso porque ustedes saben que si me meto en eso nos dan aquí las 29 de la noche. Roma, el Imperio Romano, para conquistar San Ramón, entonces lo que hacía era que se iba a San Ramón, ¿verdad? Y habían varias cosas como lo hacía, y una de ellas era que agarraba a los líderes, a la gente más prominente, se la llevaba para Roma. En Roma los agarraba y les decía, bueno, miren, ustedes se van a morir, pero vamos a darles una oportunidad. Ustedes van a servir al Imperio Romano. Y entonces regresaban a San Ramón, pero eso sí, ahora como servidores de Roma. Entonces teníamos la figura de que en la colonización, el proceso de colonización que se estaba dando en la antigua Roma, no era un proceso de colonización donde ponían a un oficial romano necesariamente, a un oficial romano en el puesto de cargo. De hecho, la palabra español es una palabra que deriva de la figura del romano que venía de España y hacía referencia a que hablaba castizo, hablaba castellano. La forma en que el Imperio Romano conquista territorio nos tiene que hacer entender que una de las razones por las cuales Dios escoge ese tiempo en particular para desarrollar todo esto es porque el mundo, dado el imperio, se había reducido, producto de que se había reducido territorialmente lo mismo. Me refiero a que cuando usted tiene gente de Piedad Sur en San Ramón y tiene la gente de Burial en San Ramón y tiene la gente de San Juan en San Ramón y tiene la gente de San Rafael en San Ramón, no es más fácil hablarle a toda la gente que tiene ahí. Y eso de alguna forma es lo que estaba sucediendo y es lo que de alguna forma tenemos que entender y empieza en este capítulo 13 del libro de los Hechos, ¿verdad? Y entonces, recordemos que la semana pasada hablamos de Marcos y que este Marcos que aparece ahí es un Marcos que uno dice, ¿y este quién lo llamó? ¿Y este para qué lo metieron? Y ese Marcos no es nada más y nada menos que el evangelista Marcos, que escribe la carta, el evangelio según Marcos. Y es interesantísimo verlo como de alguna manera él le toca compartir tanto con Pedro como con Pablo. Iniciamos en el verso 4 y entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Es lo que les digo.
no necesariamente, claro, Lucas se va, la forma en que Lucas escribe y redacta, Lucas se va con acontecimientos, se va con acontecimientos de prioridad, le da importancia a los acontecimientos prioritarios, pero sí es muy importante que podamos ver que de alguna forma lo que tenemos que darnos cuenta es que no necesariamente menciona el texto que paraban en todo lado a predicar, porque una de las razones era probable, esto no es totalmente probado, una de las razones es que el equipo de Pablo no necesariamente hablara en el idioma bárbaro que esta gente hablaba. ¿Y por qué bárbaro? Porque no era griego. Entonces no paraban en todas partes. Y así inicia nuestro caminar de acompañar a Pablo y a Bernabé en esto. Noten que aquí todavía don Pablo se llama Saulo y Saulo se llama Pablo. Saulo es el nombre que la mamá le puso. Venga, venga, Saulito. Ese es su nombre en hebreo, Saulo. Saulo se llama exactamente igual que el primer rey de Israel, Saúl. Es el mismo nombre. Y Saulo se llama así. Ese es su nombre en hebreo, Saulo. Y Pablo no es otra cosa más que el nombre en griego. Lo interesante es que los dos nombres no significan lo mismo. Sin embargo, la gente pregunta, bueno, es que Dios le cambió el nombre. Pero no es que Dios le cambiara el nombre, es que exactamente el nombre Pablo es en griego y por eso es que lo estamos viendo. Y por eso es que de un pronto a otro, cuando está redactando nuestro amigo médico, doctor Don Lucas, ¿verdad? Él dice Pablo y ya no lo llama como Saulo. Ahora, atención, muchachos y muchachas. Saulo sale de su realidad religiosa. Saulo sale de su condición farisea para conquistar el mundo y un mundo de habla griega. El griego en ese tiempo vendría a ser lo que es el inglés ahora. Y entonces, a mí me parece, son mis ideas, usted no tiene por qué estar de acuerdo conmigo, ni siquiera considerar lo que yo le estoy diciendo, pero a mí me parece que lo está haciendo de forma intencional. Me parece a mí que don Lucas, al utilizar el nombre de Saulo aquí, casi que al final, creo que ya no lo usa más, lo está haciendo para decirles, bueno, aquí empieza la transición de Saulo de Tarso, de Saulo el fariseo, aquí inicia la transición a Saulo, a Pablo, el hijo de Dios, a Pablo, el siervo de Dios, a Pablo, el que va a ganar las naciones. Ahora, otra cosa importante. En este versículo 4 que nos dice qué fue lo que hicieron. Bueno, primero que andaban a pie, ¿verdad? Y la pie es a pie, no es que en algunos casos seguramente usaron un caballo, alguna cosa, pero todos estos recorridos eran de 11,000 kilómetros. Hay una distancia que se le calcula a Pablo que fueron 11,000 kilómetros. Qué increíble, ¿verdad? A ver, hermanos, otro elemento que pues no podemos dejar pasar en toda esta realidad de que ellos estén haciendo esto a pie y que estén haciendo esto de esta manera, motivados por el Espíritu Santo, simplemente por el hecho de que la palabra debía de predicarse en lugares específicos para que las cartas estuvieran en lugares específicos y se diera la forma en que se dieron las cosas. Lo importante es entender que si bien es cierto, en sus Biblias dice que es el primer viaje misionero de Pablo, ya habían habido otros viajes misioneros de otros hermanos que estaban predicando en otros lugares. O sea, como les dije la semana pasada, no solamente decir que el apóstol, que él es el que inicia el, 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 los viajes misioneros a los gentiles, no es del todo cierto, porque ya habían hermanos que estaban entrando. Ahora, uno de los detalles más interesantes
que se logran encontrar en la literatura es que una de las razones por las cuales se van a Chipre, el Espíritu Santo los manda a Chipre, era porque había una tendencia en Chipre de judaizar, de convertir a esos romanos. Ahora, ¿quiénes eran esta gente en la isla de Chipre? Mucha de esta gente en la isla de Chipre, damas y caballeros, eran soldados romanos retirados de los ejércitos que les daban terrenos por su servicio. Y muchos de estas personas que estaban ahí eran ex soldados y gente que había servido en la milicia romana. Y que de alguna forma había un esfuerzo de parte de las sinagogas por tratar de convertir al judaísmo a estas personas. Es un dato que me pareció sencillamente importante. Ahora, noten lo siguiente, allí en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Esta ciudad, Salamina, hoy tiene otro nombre, Gilia, ya le digo, no importa, la verdad es que el nombre es un dato. Y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Eso fue lo que vimos la semana pasada. ¿Quién era ese Juan Marcos? ¿Por qué lo llevan ahí de asistente? Si el Espíritu Santo había mandado la lista de quiénes eran los que iban a trabajar. Pero ¿por qué razón Pablo se va primero a las sinagogas? ¿Cuál es la razón? Y la razón es esta, inmediatamente, Romanos 1:16. No me avergüenzo de la buena noticia del evangelio acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero, véalo, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa es la razón por la cual nuestro amigo Pablo se va primero a las sinagogas. Entonces entramos y de una vez hace referencia en el versículo 6, después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla. Les recuerdo tal vez a Rosita y a Manuelito, a doña Carla, que lo que estamos tratando de hacer, bueno, yo la palabra estudio sí le tengo, ya les dije que la palabra estudio le tengo mucho respeto. Estamos tratando de hacer una lectura consciente, una lectura reflexiva, consciente del libro de los Hechos, verso a verso, y los fines de semana estamos también trabajando el libro de Romanos. Técnicamente esto se llamaría un estudio bíblico del libro de los Hechos, pero yo les he dicho a la gente en Olivo Verde que esa palabra estudio es una palabra que es muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grandota. No digo que no lo sea, porque de alguna forma pues hay que trabajar, investigar, pero sí creo que lo que estamos haciendo es una lectura consciente, reflexiva sobre eso. ¿Y por qué eso? Bueno, porque si no lo hacemos así, nosotros prácticamente no lo haríamos. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. Ese prefijo Bar Jesús es hijo de Jesús. Y esa expresión de Bar Jesús es el nombre que el muchacho tenía, que el chavalo tenía. Y esto está dentro de un marco de la autoridad espiritual. En otro momento, la magia, las manifestaciones hubiesen sido consideradas como algo o muy sagrado o algo sumamente respetado. Pero notemos que ya llega Pablo, el tal se había pegado al gobernador Sergio Paulo. Lo ven, ahí está el nombre de Pablo, que también se llama Pablo, en griego es el nombre de él, Sergio también es en griego, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo porque quería oír la palabra de Dios. Entonces este tipo de ya estas cosas, pues lógicamente estamos viendo la participación del Espíritu Santo, donde lo que tenemos que ver aquí nosotros es por qué razón el Espíritu Santo quería que este señor Sergio Paulo viera
y tuviera alguna cercanía con la palabra de Dios. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Pero Elimas, ese nombre Elimas, es que dicen que es Elimas Bar Jesús, pero parece ser que, y me pareció muy interesante la posición de John Stott, dice John Stott que Elimas, el vocablo en sí, el sonido, realmente es hechicero en el idioma que quiso darse, es el nombre, no es el nombre de él, es hechicero, pero el hechicero Elimas, eso es lo que significa el nombre en griego, hechicero. Se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían, trataba de impedir que el gobernador creyera. Pues vean qué interesante cómo estamos ante una realidad espiritual, ante una lucha espiritual, y vean cómo aquí no hay ningún espaviento ni ninguna cosa extraña. Ayer en la noche tuve la oportunidad de tener una conversación con una persona que me contó algo que en algún momento había escuchado y que pues no me acordaba realmente, y, y me cuenta una situación que le está viviendo con el esposo, y en la situación me cuenta que el esposo pertenece a eh, a una orden de brujería. Eh, y cuando me dijo que era Babalago, le digo, ¿es cubano? Y me dice, sí. Y me cuenta que la mamá de este hombre que está en Cuba, que es el esposo de ella se confiesa como emisaria directa de Satanás. Pero ellos no, los babalagos no ven, no, lo que ven son espíritus. El babalago, ahora que terminen babalago, métanse si quieren investigar un poco del asunto. Esta gente no ve mal o bueno, lo que ve simplemente son espíritus, pero son considerados de los brujos más poderosos que existen sobre la tierra. De hecho, cuando ella me dijo, mi marido es babalago, y me lo dijo como religión, y yo dije, no, hombre, ¿cuál religión? Eso es brujería, pero de la brava, de la brava, de la brava. Ahí no hay que amarritos y cositas. Esta gente es muy poderosa en ese sentido. Ahora, la pregunta, gente, es qué poder tiene el mal en la gente. Y lo tiene todo el poder, todo. Si la persona no entiende que una de las cosas que Jesús vino a hacer fue a liberarnos del poder del mal, y no lo entiende y no lo acepta, pues está bajo la autoridad y el poder del diablo. No lo dije el domingo pasado, el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Y no lo digo yo porque yo quiero mandar al demonio a la gente. Pero sí es lo que la palabra dice en ese sentido. Y noten que, pues de alguna manera, el hombre estaba interfiriendo, aquí lo tenemos en el verso 8, de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataban de impedir que el gobernador creyera. Esencialmente, en el momento, dice Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo, tú eres hijo del diablo, porque claro, el hombre se llamaba Bar Jesús, y eso para Pablo seguramente fue un terrible insulto, ¿verdad? Y entonces le dijo, ¿cuál hijo de Jesús? Usted es hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno. Nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Yo no sé, eh, y todavía estoy investigando un poco esta parte, y fíjense ustedes que es interesante que dice que también conocido como Pablo fue lleno del Espíritu Santo, miró al hechicero a los ojos y luego dijo, tu hijo del diablo lleno de toda clase. Entonces, no le habla a la entidad espiritual, sino le habla directamente a un ser humano que está haciendo mal.
No sé si ustedes pueden ver lo que yo estoy viendo, no sé si ustedes pueden ver que aquí Pablo, o sea, que tenemos cualquier cantidad de eventos. Segundo, por favor. Donde directamente sale espíritu maligno, yo sé que, y noten que aquí, y Pablo se le va al cuerpo. A mí me parece muy interesante eso, realmente me parece muy interesante porque yo creo que sí hay gente que le gusta estorbar y a mí me parece que Pablo simplemente no le da ninguna importancia a que el amigo tuviera poderes. Recordemos que ya vimos el caso de Simón el mago, que sí tenía poderes y que la gente en Samaria decía, wow, esto sí es el verdadero poder de Dios. ¿Recuerdan? Pero hermanos, ustedes pueden ver aquí donde no hay mucha reprensión, ni te reprendo Satanás, ni hay mucho mate, simplemente se le va el cuerpo, lo mira a los ojos y le dice, tú eres un hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude, y enemigo de todo lo bueno. Nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Hermanos, esto me parece a mí sencillamente eh, importante y me llama poderosamente la atención. Eh, Me llama poderosamente la atención ver esto, hermanos. Este tipo de, este tipo de expresión, porque no, yo no sé si alguno quisiera tener algún comentario, no importa. Yo, como les digo, los 4 o 5 hermanos que estoy estudiando, que son eruditos y que son gente muy reconocida y gente nueva y lo que está ahora, gracias a Dios, también por el uso de la inteligencia artificial, ya uno también se mete un nivel, todavía se mete a ver los alemanes y los otros hermanos. India ha dado también hermanos cristianos, pensadores buenísimos, y ninguno, no es que he visto un montón, por lo menos con esto, pero sí, sí vean que Pablo no se le va al cuerpo, perdón, se le va al cuerpo, y no le dice, sal de él, bicho raro, no, no, de una vez le dice, usted es un hijo del diablo. Y noten, hermanos, que pues aquí hay una lección, una enseñanza interesante, simplemente de una persona que lo que quiere es estorbar, punto. No sé si alguien quiere hacer un comentario específicamente de esto. No sé si alguien quería decir algo, comentar algo. Marco, qué dicha que te integraste. Muy buenas noches, Marquito. Buenas noches, corriendo un poquito, por aquí estamos, gracias, gracias. Avancemos, avancemos. ¿Alguien iba a decir algo? Estamos en en el verso 10, y eso me pareció sumamente interesante. Y le dice, ahora mira, le dice, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti. Quedarás ciego, no verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y cubrieron los ojos, gracias, los ojos del hombre. Y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien le tomara de la mano y lo guiara. Pareciera ser que, permítanme, esto es alegórico, esto no tiene por qué. Cuando yo les digo que algo es alegórico, es que estoy viendo las cosas con cierta, a ver, dándole como un trasfondo. Pablo, él lo que estaba haciendo era persiguiendo a la gente del camino, no les llamaban cristianos, persiguiendo a los nuevos convertidos, a la gente que no eran judíos, y que se convertían al Señor. Pablo los estaba persiguiendo. Y Pablo se mantenía en una posición errada, y lo que hace el Señor es cegarlo. Noten que Pablo hace algo parecido con este doncito, en función, me parece a mí, dicen los psicólogos, hace una proyección de su realidad con la realidad de don Bar Jesús. ¿Por qué? No se sabe, hermanos, pero sí lo importante es que aquí la escena es una escena donde quien asume el protagonismo de la escena
donde se nota que, que la participación dominante es la de Pablo. Estamos viendo cómo inclusive hay un respaldo de Dios donde le dice, te vas a quedar ciego a partir de ahora, y no verás la luz del sol por un tiempo. Y dice que el hombre comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien le tomara de la mano y lo guiara. Cuando Sergio Pablo, el gobernador, vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado ante la enseñanza acerca del Señor. Y esta es la razón por la cual se da este episodio, que lo vemos en la primera parte del versículo del capítulo 13, donde estamos viendo que así inicia el primer viaje misionero de Pablo, y se ve esta escena. Una cosa es la escena que se está dando con relación al relato de Lucas. Póngame atención. Una cosa es la escena que se está dando con relación al relato de Lucas, y otra cosa era lo que sucedía en el lugar, que simultáneamente hacía que se constituyera una iglesia, que se ordenaran hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que eso es lo que se ve de alguna manera de forma paralela en las otras cartas. Avanzo. Veamos cómo hacemos una recapitulación que inicia una nueva perspectiva ahora sí, del apóstol Pablo como apóstol, ejerciendo su trabajo como apóstol. Y fíjense que la forma en que de alguna manera se refiere a Elimas, a el hechicero, es de una manera fuerte. Por eso le dice hijo del diablo. ¿Por qué lo sentencia a una pena temporal? Yo creo que tiene que ver con lo que les estoy diciendo. Pablo no sé si no sabía que podía hacer un exorcismo, tenía el poder para hacerlo, no sé, yo no sé. O sea, pero noten que fue interesantísimo que de una vez se le va el cuerpo. Don Sergio queda muy emocionado de lo que sucedió, y pues lo que tenemos aquí es una confirmación. Esto es como una especie de prefacio, pero quisiera que viéramos algo. Con esto vamos a cerrar. Vean, hermanos. Satanás, cuando Jesús estaba aquí, Satanás sabía quién era Jesús, claramente. Satanás lo sabía. Y Satanás le dijo a Jesús, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Cuando le dice, cuando lo ve, verso 4, que por cierto lo obvié y debí de haberlo dejado, por lo menos se los leo. Vean. La expresión que le da Satanás a Jesús es en el verso 9, que me lo brinqué. Le dice un segundo, nada más. Noten esto para que lo veamos. Sí, no, ahora sí. Dice, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Noten que exactamente
uno tiene que hacerse la pregunta, ¿cómo es eso de que el diablo le está diciendo a Jesús que él le va a dar todos los reinos, que él le va a dar todo eso a Jesús? Por eso es tan peligroso, hermanos, es tan peligroso cuando usted oye en una enseñanza, en una prédica, usted oye que le dicen que Dios lo quiere a usted multimillonario, Dios lo quiere a usted, es muy peligroso, porque el único que ha ofrecido fama y fortuna ha sido el diablo, nada más. Y eso la gente no lo entiende. Entonces noten que le dice el diablo, yo te entregaré todo si me adoras. Quiere decir que las cosas estaban en manos del diablo. ¿Y por qué estaban en manos del diablo? Bueno, porque es muy sencillo. En algún momento se le entregaron al diablo. En el capítulo 28, verso 18 del libro de Mateo, noten que Mateo registra el momento en que Jesús llega y les dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y aquí Jesús les dice, yo soy ahora el que tiene toda la autoridad. El mundo espiritual continúa existiendo, pero continúa bajo mi autoridad, ya no bajo la autoridad del diablo. Ya no bajo la autoridad del diablo. Por lo tanto, y aquí es algo que tal vez no se le ha tomado en cuenta. Por lo tanto, debido a que la autoridad es mía, vayan tanto y hagan discípulos a todas las naciones, que, o sea, noten, hermanos, que inmediatamente lo que el Señor le está diciendo es que no hay nada que interrumpa, nada que evite que usted, si es sincero con la palabra de Dios, y usted cree que la palabra de Dios es genuinamente de Dios y usted que está dispuesto a compartir lo que la palabra de Dios es para otras personas, dice la palabra que la autoridad completa está sobre el Señor y que no hay nada que pueda detener eso. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La autoridad que les fue entregada al Señor no evita bajo ninguna circunstancia que haya un obstáculo espiritual. Por eso es que la gente dice, es que el diablo no se va a meter en eso porque la autoridad está en el Señor. Y el diablo se va a meter en otra cosa cuando se le da cabida al diablo para otras cosas. Ahora, esto es importantísimo, que esto es exactamente lo que está haciendo Pablo. Pablo no se le va al cuerpo, no se le va a sacarle el bicho a Bar Jesús y decirle espíritu de hechicería, espíritu de adivinación, fuera. No. Le dice, cálmese, sea vagabundo, deja de estar enredando a la gente. Y eso me parece excepcional. Me parece excepcional. Ahora, ¿cuándo empieza esto? Y con esto terminamos. Esto empieza aquí, en el momento en que don Adán, Génesis 3:20, le tiene que poner nombre a su señora y le puso Eva, porque había un nuevo comienzo y ahora en el orden de las cosas estaban sometidas a la capacidad del ser humano para poderse desarrollar. Entonces, en medio del orden, Dios le había entregado todo para que lo administrara, le había dado todo para que pero él simplemente se queda, renuncia a eso y lo que le queda es iniciar una nueva experiencia, un recomienzo, y el recomienzo inicia aquí manteniendo la simiente de Cristo. ¿Cuál es la simiente de Cristo? En este caso están Adán y Eva, y el que nace es Caín y Abel. Caín mata a Abel, entonces en la muerte de Abel, quien asume la simiente de Cristo es Set, el tercer hijo de ellos. El asunto quedó en manos de nadie, quedó en manos de
simplemente de que se mantuviera la simiente del Señor, y aquí empieza toda esa aventura que ya le hemos hablado en otro momento y que la seguiremos hablando hasta el día en que el Señor nos deje estar en esta tierra. Vamos a seguir analizando esto. ¿Por qué? Porque la autoridad espiritual, el permiso espiritual de poder llegar a la salvación de las personas para que la gente no se perdiera, estaba en manos del demonio, porque no se podía salvar la gente. Primero, porque la ley no los podía salvar, y segundo, porque la gente estaba espiritualmente muerta. A lo que necesariamente tenemos que entender que este episodio que estamos viviendo, que estamos analizando esta noche, este episodio que eh, estamos viendo, me regreso a Hechos 13, 11, y ahí quedamos. ¿Con qué iba Pablo a Antioquía de Pisidia? Iba con el envío, póngame atención, iban con la orden del Espíritu Santo, la autoridad de hacer discípulos y la autoridad espiritual sobre todo lo demás que se la estaba dando el Señor Jesús. Entonces noten, hermanos, que esto es fundamental para entender por qué la Biblia es la palabra de Dios, por qué el Nuevo Testamento que tenemos es tan importante. ¿Por qué nosotros no podemos quedarnos al margen de las cosas? O sea, eh, me llamó una gente muy linda. Yo creo que Marcos estuvo en eso. Una gente muy linda, conocidos míos de hace muchos años. Y me hablan de un seminario, se llama Seminario Permanente que se llama SEAN. Hermanos, y cuando usted ve los folletos y ve las cosas, dice, qué bueno, qué buen trabajo, hermanos, pero yo me pongo a pensar, o sea, no hay genuinamente un interés en la Biblia, a pesar de que lo que hay en esos folletos parece que es Biblia. Y yo dije, o sea, seguimos hablándole a la gente lo que queremos decirle para que la gente simplemente crea que así es la cosa. Entonces, pórtese bien, consigo 5 versículos que digan pórtese bien, versículo 1, pero tenemos que ir armando esto en función de cómo ellos lo recibieron. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces el Espíritu Santo está mandando a Pablo en una realidad donde lo primero que se encuentra es un hechicero. El hechicero, yo no estoy diciendo que es que entró en otro nivel y entonces ya no habían demonios. No, claro que los hay, hasta el día de hoy los hay. Pero ya eso no tiene ninguna autoridad, a no ser que la persona vive en ese mundo y en esa realidad. Hermanos, esto es lo que inicia el ministerio de Pablo, eh, que ya lo había empezado, porque él inmediatamente, cuando lo bajan en la canasta, se va para Tarso. En Tarso se queda un año y se está predicando al Señor. Y cuando está predicando al Señor, lo que está haciendo es contando que él perseguía, y que además en las referencias del Antiguo Testamento, a quien se referían es a Jesús, ese Mesías. Y esa es la predicación de Pablo.
Bye.